buen día, profesor. Buen día, profesor. Ahora, ¿cómo lo denomina usted con concentración, profesor? Siéntese, estudiante querido, ¿a qué hoy vienen? Bueno, hoy venimos, profesor, porque ese tipo de clase de humanismo y revolución nunca la habíamos visto, profesor. Y yo no creo que las clases las dan así en los colegios, profesor. ¿Y eso por qué ustedes la dan, profesor? Mire, nos habla de humanismo y revolución, profesor. ¿Por qué? Porque toda la vida ha sido de cambios estructurales y al haber cambios estructurales lo que significa revolución. Hoy mismo lo estamos viendo en las partes económicas y políticas en el mundo, en las cuestiones hegemónicas y en las cuestiones mixtas y heteroeconómicas y políticas del mundo, creándose una gran pluralidad y que estamos viendo, nosotros estamos presenciando ya el inicio de una tercera guerra mundial. Nosotros no vimos la segunda ni vimos la primera, pero sí estamos presenciando como es una guerra mundial y ya prácticamente comenzó y se están así destruyendo el planeta y por eso hablamos de la evolución y de otras galaxias y usted lo mete en humanismo, por eso, joder, eso es increíble, por eso. Bueno, yo primero que todo quiero decirle que José Calderón de la Barca habló que la vida es sueño en un libro. Sin embargo, cuando nosotros analizamos humanismo y revolución nos damos cuenta que la vida no es sueño ni nostalgia. Tampoco al adentrarnos sin temor al estudio de la historia y la economía, damos paso e iniciamos con la lectura de los grandes clásicos, poetas y escritores, sin llegar a sociabilizar la belleza del arte. Digo esto porque yo hace poco, trabajando con mi amigo Noma, me dice: Robinson, hay que llevar una bolsa de cemento de la carretilla allá donde los Álvarez. Los Álvarez son hijos de Julio Álvarez, que hizo el teatro El Virrey, a don Víctor M. Reyes, el más grande líder que ha tenido el barrio del Valle. Eso está en historia, está en la historia del barrio del Valle de usted, profesor. Sí, claro, ahí está en ese libro, en ese tratado, en ese escrito. Y tuve la oportunidad de hablar con el hijo de Julio Álvarez, padre de Marcos Álvarez, quien en la librería mía, ahí cuando la iniciamos, él dijo: Robinson, yo Ferreira, yo te voy a dar unas clases aquí, vamos a los muchachos a dar unas clases de matemáticas, a los que no saben tanto leer, sumar ni restar ni escribir, vamos a abrir una escuelita, y abrimos una escuelita. Por eso hablé de la escuela de Ponce. Y al abrir esa escuelita ahí, Álvarez daba matemáticas. Álvarez estudiaba también economía y al fin y al cabo creo que la cercenó en el cuarto semestre, pero se metió a estudiar Derecho y creo que hoy en día es un abogado Álvarez. A veces me encuentro por ahí con el carro de él y nos ponemos a hablar. Pero tuve la oportunidad mientras trabajaba la varilla y el cemento de analizar un cuarto donde Álvarez está lleno de libros. Y en esos libros hermosos que se veían en una vitrina, pregunté a María, su madre, yerna de Carmen Álvarez, de Carmen de Álvarez, quien es la mamá de la nieta, la abuela de Marcos Álvarez y madre del viejo joven, todavía así como yo, Álvarez, padre de Álvarez, de Marcos. Y veo esa biblioteca y me recordé aquellos tiempos del año 2000, hacen ya 20 y pico de años, cuando ese muchachito llegaba ya a dar clase de matemática. Y así de esa manera me di cuenta que la vida no es un sueño, sino que la vida es una realidad. Y en ese sentido, Calderón de la Barca, el gran poeta y escritor, forma parte de todas estas personas que a través del arte y a través de la poesía y la literatura entran al mundo, de analizar el mundo de los sueños, el mundo de la realidad y esas cuestiones. Por lo tanto, quiero hablarle, sí, profesor, díganos, porque que eso de si continuemos, apenas usted tocó alguna clasecita, una paginita del libro Humanismo y Revolución, profesor, y todo lo que nos dijo, que nos recordó la época que usted allá en Remolino, Magdalena, le trajeron al muchacho más inteligente, al hombre más inteligente, más instruido de Remolino, Magdalena, y los muchachos amigos suyos que iban en burro al monte, allá a Guayma, allá a los lados de Corral Viejo, por allá, Santa Rita, y los Trujillos, algo así se llamaba la finca. La Rosa, prácticamente, y los Bijaos.
Y los muchachos dieron, no jodas, y apenas cuando el tipo habló y tal, y todo el mundo admirado y aplaudiéndolo, y usted empezó a hablar, profesor, y usted nada más dijo unas cuantas palabras, y el tipo enseguida se estremeció, y todo el mundo, no jodas, y apenas Ferreira lo acaba de pellizcar, pues ya te está tambaleando, pues. Dijeron allá, güey, ¿ves? No jodas, Ferreira apenas lo pellizcó y ya se está tambaleando. Y usted, profesor, llevó esa varilla así a la casa de los Álvarez. Le mando un gran saludo a la familia Álvarez acá, descendiente de Julio Álvarez y doña Carmen, amiga de mi abuela María Cantillo, la del falso testamento de María en el barrio Valle. Le mando muchos saludos. María me regaló 10.000. Yo le dije, dame ahí 5.000 pesos por lo que traerte ese domicilio. Me dijo, coge los 10 y te tomo una gaseosa por ahí. Toma, llévate esta vaina con agua y un jugo ahí que me dio. Por lo tanto, yo recuerdo también lo que estamos viendo hoy, que Rusia, que China, que la India, que Brasil, que no quiere nada con Venezuela, que no sé qué, que pito y flauta. Yo recuerdo las palabras de un gran amigo que me prestaba de vez en cuando 20.000, 50.000, 100.000 pesos, llamado Gavilán Vargas. Le decían Gavilán y se llamaba Gustavo Vargas. Él dijo una vez, Robinson, lo que pasa es que las armas se hicieron para igualar a los hombres, porque el que tiene poder reduce y arrodilla al que no tiene con qué defenderse ni nada, y eso tiene que ver la educación. ¿Cómo así, profesor? Sí, por eso tenemos que hablar de humanismo y revolución y analizar el amo de Rotterdam, analizar el porqué de la inteligencia, analizar, después de ver la cuestión del humanismo, ver los deberes del humano para consigo mismo, para con los demás, para con la inteligencia, los deberes de la inteligencia en el proceso revolucionario. Y esto ha sido así en todos los tiempos, desde Bolívar, desde Washington, que creo que aparecen los billetes de $1, de $1 o de $100, algo así, esos billetes que aparecen en las películas de $100 que donde los mafiosos se transmiten, y la CIA y la DEA lo llevan para allá y para acá en maletas, y entonces tienen al mundo así, y ocultando realmente las miserias del capitalismo. Por lo tanto, no vamos a sociabilizar el arte o la belleza del arte. Tenemos que hablar más bien de la historia de la pedagogía y la educación del burgués, que proviene precisamente de estas cuestiones allá de que estamos hablando de humanismo y esta gente del siglo XVIII. En ese siglo XVIII donde aparece Rabelais, un hombre que su madre lo pare por una costilla mientras él circulaba, no por en el vientre de ella, ni en ovario, ni nada, sino circulaba por la sangre de ella, y ese Rabelais que escribe sobre Pantagruel, Pantagruel circulaba por la sangre de la madre, y un día lo parió por una costilla, por un costado, y no parió por la vagina. Por lo tanto, Rabelais, este gran escritor francés, nos habla de esta historia. Y así, de esa manera, podemos entrar a este nuevo tema sobre el humanismo, para que vean ustedes que hablar de humano no es nada más que hablar que aquí nada, hermano. Aquí hay un proceso evolutivo, hay un proceso o creacionista, en última instancia teorías e idealistas, y una realidad. Por eso la vida no es un sueño, la vida es una realidad. Una realidad en cuyo cerebro se manifiestan sueños, que es distinto a que la vida sea un sueño. De pronto un sueño, estoy dando esta clase aquí, yo alguna vez quise dar una clase y tal, y otra cosa es la realidad para ganarme, para comerme un desayuno para mí, mi hija, mi madre o cualquiera, y tener que llevar una carretilla aquí para allá, de allá para acá, y tener buenos amigos que me dan la mano. Por lo tanto, hablar de humanismo, estamos hablando de deberes. Deberes para consigo mismo, deberes para con los demás, deberes para con la inteligencia. La utilización de la inteligencia como un deber en cuanto a la inteligencia aportada a la cuestión y al camino luminoso de las revoluciones. Ahora mismo estamos en una revolución mundial.
que está a punto de abrir la puerta con una tercera guerra mundial. Y entonces ahí entra la inteligencia de lo diplomático, de las cuestiones, de los pasos que se están dando, y así, solamente así, después de ese gran saludo a los Álvarez, grandes amigos del Maracas, Antonio Angulo, quien estuvo viviendo bastante tiempo allá con ellos, allá en su peluquería. Por lo tanto, también le mando saludos al Maracas. Y decir que habían muchas traducciones de artículos bíblicos que habían tomado al pie de la letra las palabras de una Biblia. Y de esa manera aparecieron Les Guerres de Payance de Engel. El sentido insurreccional de ciertos pasajes bíblicos puede comprobarse aún en nuestros días. Aparece Lafargue, que ha hecho notar que las Biblias que Rockefeller editaba habían sido expurgadas de los lamentos contra las iniquidades de los ricos y el escándalo de su fortuna. Por lo tanto, Lafargue, ¿por qué cree en Dios la burguesía? Por ejemplo, que fue traducida por Rafael del Río en Dialéctica, Buenos Aires. La reforma protestante, al atacar en la iglesia al gran centro internacional del feudalismo, fue a parar por un lado en la religión luterana, adaptada a los intereses de la monarquía absoluta, por el otro en la religión calvinista, de acentuado carácter republicano y democrático, que era un reflejo aquello del ala derecha de la burguesía, esa burguesía perfumada, formula esta otra de las aspiraciones del ala izquierda de la misma clase. Y por eso debemos estudiar a Engel en cuanto a Inglaterra y el materialismo en la revista conocida como Dialéctica, que apareció ahí en una revista llamada Número 4 en Buenos Aires en junio de 1936, también en Inglaterra. De esa manera podemos entender bastante y podemos analizar y opinar bastante sobre este momento histórico en que se habla de humanismo, en que se habla de cambios estructurales, que se habla de revoluciones, que hay que acabar con esto, y hay que acabar con la otra moneda, y hay que poner para ver los deberes de la intelectualidad. Nosotros sabemos que de igual modo, antes y después de leer y repetir el catecismo, cantarán y le enseñarán a la juventud los salmos en alemán, por ejemplo, en estas cuestiones de Lutero y las enseñanzas en cómo rezar, muestra con claridad perfecta el carácter de una escuela de campaña. Todos los sábados por la tarde, o cuando ellos quisieran, cuando quisiera un pastor, o cuando el sepulturero de la aldea empieza a leer al pueblo y especialmente a los niños y a los sirvientes jóvenes. En todas estas cuestiones ya hubo Lutero fue de los primeros en expresar que la instrucción era para la burguesía, una fuente de riqueza y poder. Estuvo muy lejos, pero muy lejos de extender esos beneficios a las masas. Las muchedumbres miserables le inspiraban por igual el desprecio y el temor. Usaba para designarlas una expresión pintoresca. Es decir, el Señor, todo el mundo, no hay que bromear mucho con el Señor, todo el mundo escribía. Por eso es que Dios ha constituido autoridades, porque quiere que haya orden aquí abajo. Y poco después volvía sobre el mismo asunto con franqueza rayana en el cinismo. Por lo tanto, todas estas cuestiones se ven hasta que llega también a la educación, la cuestión jesuita, y educa también a la burguesía, y nace así las formas como se van entrelazando la economía y la historia desde los siglos pasados y antiguos hasta el presente, de tal manera que podemos decir que en lo más alto, y no con impulsiva ni con ninguna técnica, la inteligencia es la levadura indispensable de las revoluciones, sea en el campo político, económico, social o cultural. ¿Su apóstol más entusiasmado no fue acaso un filósofo?
no fue el método con el cual renovó la economía y no era acaso el mismo que un Strauss y un Lewis Feuerbach, que tiene que ver con el fin de la filosofía clásica alemana. ¿No era acaso este Feuerbach quienes llevaban a la historia de las religiones la misma facilidad con que el marxismo se adapta a otra disciplina? ¿No indicará esto acaso, queridos estudiantes, que a pesar de la diferencia de los medios, el intelectual encuentra en ese método, diríamos más bien, encuentra en esa atmósfera lo indispensable a su inteligencia? La causa del proletariado es por eso su causa. O sea, la causa de los pobres, de los míseros, de aquellos que echaban detrás del cementerio por enfermos, por leprosos, porque ofendían a la belleza de la burbuja, de la burbujita celestial en que se encontraba una clase que dominaba en el poder a través de la economía y a través de su escuela burguesa, dominaban la economía, la política, y eran dueños de vida. Así decían a quién quiere matar y quién no quiere matar, hasta nuestros días que se quieren perpetuar, pero que han nacido nuevos cambios estructurales. Estas mismas clases nos vienen a indicar que a pesar de esa diferencia de los medios, el intelectual encuentra en esa cuestión una atmósfera indispensable para su inteligencia, y la causa de estas gentes que conocemos hoy en día como marginadas, oprimidas, etc. A su inteligencia de esta cuestión vemos que el intelectual, el poeta, los clásicos, el escritor y todas estas cuestiones no pretenden sociabilizar la belleza del arte, que es distinto, sino que su inteligencia debe estar para destruir, y esa es su causa, destruir, y puede bastar la pica para construir, es necesario la escuadra y el compás. La inteligencia entonces debe ser al servicio de la justicia, de la verdad, al servicio del humilde, digamos, y que también forma el campo para que él labre su subsistencia y su don de vida. Lo que queremos decir que entonces nace una historia de la escuela o una historia de la pedagogía, sencillamente porque cuando nosotros estudiamos esta cuestión tenemos que ver la historia de la pedagogía, tenemos que ver la educación del burgués en esos siglos XVIII para entender un poquito a Rabelais y a su Pantagruel. Al impulsar mi inteligencia es lo que se conoce como levadura indispensable de las grandes revoluciones. De esa manera, queridos estudiantes, podemos tocar un puntico más, o un párrafo, o un versículo de que se conoce como el humanismo, según sus deberes para consigo mismo, para con los demás, para con la inteligencia, y deberes de la inteligencia para con la revolución. Eso era lo que enseñaba el humanismo revolucionario de aquellas épocas, y por lo tanto estábamos lejos de corresponder a un debilitamiento. Estábamos en la Reforma como marco, un renacimiento del espíritu cristiano más rígido. Renan decía que los apóstoles en París, en igual sentido, aquellos grandes prologuistas como los de Maurice de Luther y Lutero, no debe por eso modificar nuestro juicio sobre la doctrina que ha enseñado y sobre las consecuencias que se derivan de ella necesariamente. Así vimos nosotros cómo el jesuitismo entra a ser la máxima dedicación a la formación del burgués. Vemos de igual modo antes y después de leer y repetir el catecismo, cómo cantarán y cómo le enseñarán a la juventud los salmos en alemán, y en donde existen capillas se realizarán estos ejercicios. En toda capilla les hagan estos ejercicios de enseñar a la gente los salmos en alemán. Estos ejercicios una vez en ella y otra vez en casas particulares
para que aquellas juventudes que consideraban esto como un paso revolucionario en la historia de la ortodoxia religiosa y que ahora parecía un poco liberal, y otras en casas particulares, de todas aquellas juventudes de las aldeas, que pueda ser enseñada y no quede abandonada. Educar a la burguesía acomodada y no abandonar a las clases desposeídas. Esa fue la intención del protestantismo, para que entiendan un poquito el humanismo en el protestantismo, para afianzar el poder del Papa, para fortificar a la iglesia amenazada. Ya dijimos que salió a luchar la milicia jesuítica sobre el terreno estrictamente pedagógico. Los jesuitas se encontraron en dar a sus colegios el más brillante barniz de cultura, sin preocuparse ni poco ni mucho por lo que nos vamos a no entender, sino vamos a enseñar como una enseñanza popular. Y así se esforzaron en captar la educación de los nobles y de la burguesía acomodada, consejeros de los grandes señores, directores espirituales de las grandes damas, profesores solícitos de los niños distinguidos. Los jesuitas se entremezclaron de tal modo a la vida y del siglo que consiguieron en poco tiempo el primer puesto en la enseñanza. Esta clase de humanismo que le acabo de dar es para entender que sí, en toda la historia de la humanidad ha estado presente la palabra esa de religión y que ha formado, y con ella se han formado grandes cambios estructurales hasta el día de hoy, siglo XXI al XXII, en que han visto guerra religiosa y ahora se entremezcla la economía política e historia con las costumbres religiosas del pueblo y que están a punto de vivir y que no es un sueño una tercera guerra mundial. Nos vemos en la próxima, queridos estudiantes, y apenas le acabo del humanismo y revolución dar un versículo más. Nos vemos.